La vacancia se está convirtiendo en una lógica de revocatoria, es decir, oye, hay un pésimo gobierno, hay un mal funcionamiento, pues lo vaco. Eso, bien dicho. Y esa no es la naturaleza de la vacancia, por más críticos que podamos ser del gobierno. Estamos con Jeffrey Radzinski, analista político, justamente para preguntarle su opinión al respecto. Jeffrey, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Cristian, buen día, un gusto conversar contigo, la audiencia exitosa. Gracias, Jeffrey. Jeffrey, ¿cómo ves primero, digamos, la moción de vacancia en el Congreso? ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Mi sensación es que no tienen los votos para, digamos, llegar a la fase final, ¿no?, de discusión, pero marca un punto importante en la agenda parlamentaria y, digamos, abona en una discusión política que está presente desde el primer día de gobierno, que es, digamos, esta intención de vacar al presidente y que creo que merece una discusión de fondo, Cristian, porque tú recordarás que el Tribunal Constitucional no zanjó, digamos, los límites, el espacio para interpretar la incapacidad moral permanente. Entonces, en la práctica, la vacancia se ha convertido en una discusión cotidiana y en un agregado de votos. Es decir, oye, ¿puedo conseguir los 87 votos para vacar? ¿Sí o no? Y creo que eso merece una discusión de fondo. En paralelo, mi sensación es que hay una búsqueda de posicionamiento político también en el sector que pretende la vacancia. Porque de alguna manera, por más que no prospere quizá en este momento, se va a volver a presentar, yo podría apostarlo. O sea, no sé si en un mes, en 3 meses o en 5, pero va a haber un nuevo intento de vacancia. Entonces, también hay una búsqueda de posicionamiento opositor de, oye, fui el primero que lo presentó o yo presenté estos elementos, digamos, para impulsarla. Creo que hay esos dos ejes de discusión más allá de los votos, que en este momento no sé si llegarán a digamos, discutir la moción, ¿no? Porque todavía... Ok, o sea, tienes dudas de que si se alcancen los 52, los 87 sí, exacto, finalmente crees que no se darían en ninguna circunstancia, pero que claro, es parte también del posicionamiento de las bancadas haberlas presentado. Efectivamente. Y vamos, hoy no están los votos, pero hay tantos escándalos que podría haber un escándalo la próxima semana y eso cambia el panorama, ¿no? Ya lo hemos visto. Lo hemos visto con Kuczynski, lo hemos visto con Vizcarra. En ambos casos, bueno, Kuczynski renunció, pero era inminente una vacancia en el segundo intento. Con Vizcarra igual en el segundo intento. Aquí, no sé, podrán haber 2, 3, 4. Entonces, por eso decía ese primer tema de fondo, Cristian, porque la vacancia se está convirtiendo en una lógica de revocatoria, es decir, oye, hay un pésimo gobierno, hay un mal funcionamiento, pues lo vaco. Eso, bien dicho. Y esa no es la naturaleza de la vacancia, por más críticos que podamos ser del gobierno. Entonces, si no entramos a buen punto, ni siquiera alguno decía juicio político, pero eso no está en nuestro marco constitucional. No, yo diría que, como tú bien dices, ¿no?, es más como esta figura de una revocatoria, ¿no?, a través de los votos del Congreso. Parece que ese es el espíritu que se ha sentado. Y no cabe para el presidente. Entonces, ahí está la desnaturalización. Ya. Pero ¿quién crees, Jeffrey, que podría zanjar ese tema respecto de la vacancia? El propio Congreso de la República resulta un poco, ¿no?, digamos, difícil plantear eso. Y el tribunal, bueno, tendría que llegarle una demanda para hacer lo que finalmente no hizo en el caso de Merino y Vizcarra. De acuerdo. Por eso digo que el Tribunal Constitucional perdió la gran oportunidad en el caso de Vizcarra de zanjar el tema, de pronunciarse. Simplemente lo omitió. No se pronunció y quedó totalmente abierto, y el Congreso evidentemente no tiene los incentivos para acotar el tema de la vacancia. Es más, tiene incentivos para que siga amplio y poder seguir intentándolo, ¿no? Es cierto. Entonces, todo el TC se hizo el loco. Ahí tenemos una situación de inestabilidad permanente, y ahí tenemos, yo creo que, dos grupos opositores que sí se pueden diferenciar, ¿no? Porque hay un sector opositor representado en el Parlamento de la República, que intenta la vacancia desde el primer día, que intenta la vacancia y que la planteaba abiertamente y manifiestamente desde antes que asuman funciones los congresistas y el presidente Castillo. Entonces, ahí
claramente lo que hay es una intención de forzar nuevas elecciones, porque recordemos, Cristian, si se vaca al presidente Castillo, lo que corresponde es que la vicepresidenta Boluarte asuma. Entonces yo pregunto, políticamente, los que están impulsando la vacancia, ¿lo que pretenden es que sea presidenta Dina Boluarte o también habría un intento de vacancia ahí? Yo de hecho se lo he preguntado al almirante y parece no tener respuesta, ¿no? Parece que van paso a paso sin justamente tener un plan de lo que podría suceder, salvo que, claro, como tú dices claramente, pues sea simplemente un escollo más y el tema es ir a unas elecciones. Porque en el caso de Kuczynski, si me permites, Cristian, sí había una intención y el fujimorismo respaldaba abiertamente la llegada de Vizcarra al poder. Fueron los grandes promotores, ¿no? Y en ese momento también con APP y lo decían expresamente. Entonces, claro, luego fueron los principales opositores de Vizcarra, pero en un momento inicial, pues estaban felices y lo que pretendían es que él asuma la presidencia de la República. Ya, pero la falta justamente de tener un plan, ¿no? Y claro, ese plan conllevaría como cuando ya se había dado el intento de vacancia, que no tuvo éxito en diciembre, y creo que después, no sé si fue febrero o marzo, la renuncia de PPK. Claro, ellos ya tenían un plan, tanto así que todos esos 3 meses el nombre de Vizcarra siempre se fue mencionando, porque era quien lo iba a reemplazar. Aquí nadie ha hablado de Dina Boluarte, entonces pareciese efectivamente que ni siquiera el Congreso y esos opositores que han mencionado se creen la posibilidad de poder vacarlo, sino que, como tú dices, es, bueno, no, la rendición de cuentas, en el caso hipotético que el presidente decida ir al Congreso, o finalmente ese posicionamiento anticipándose a lo que podría pasar más adelante, pero digamos, eso es poco responsable, no hay un plan real. Exactamente, yo creo que hay una responsabilidad muy grande en el oficialismo y en la oposición. Evidentemente en el oficialismo porque hay una sensación generalizada ciudadana, y creo que es fundada, de pésimas designaciones en el gobierno. De hecho, en las recientes estudios de opinión, Ipsos, Instituto de Estudios Peruanos coinciden, ¿no?, como uno de los principales puntos críticos que alimenta la desaprobación del gobierno es precisamente pésimas designaciones. Entonces, ahí hay una responsabilidad y una necesidad del gobierno, si quiere consolidar, digamos, un respaldo y una legitimidad de hacer mejores designaciones, pero eso no es causal de vacancia. Y esa es la irresponsabilidad, creo yo, desde el lado opositor. Cuando tu punto de control político es desnaturalizar una figura para vacar desde el primer día, está siendo contradictorio cuando sí tienes oportunidades de hacer control político con ministros de Estado, y ahí sí son muy débiles y muy endebles. Fíjate, porque al segundo intento recién pudieron interpelar al ministro de Transporte, y yo me pregunto, todos los que critican tan fuerte al gobierno desde la oposición parlamentaria votarán por la censura del ministro de Transporte, porque es el sector donde han habido más designaciones escandalosas. Cristian, tú mismo lo has señalado en tu programa. Han tenido que renunciar una decena de funcionarios, altos funcionarios. Entonces, claro, no, por eso. Pero, y justamente a eso quería ir, Jeffrey, porque eso muestra una contradicción, quizá, claro, no se van por la posición maximalista, pero sin embargo no hacen ese trabajo, uno diría, el Ministerio de Transporte y también el Ministerio de Educación, y se van justamente no por el digamos, ¿no?, por el tema magnificado de la vacancia. Pero, Jeffrey, al Congreso también le puede rebotar negativamente, porque, claro, el tema de la vacancia, y supongo que algo se habrá aprendido respecto del caso Merino, que ya que ellos dicen que es un tema que se define políticamente con los votos, bueno, política significa también justamente la ciudadanía que habla a través de sus representantes. Si la ciudadanía no hay, digamos, un acuerdo o una postura mayoritaria respecto de la vacancia, pues es lo mismo que yo digo respecto de la Asamblea Constituyente. No hay una mayoría tampoco, sino que la gente se quiere inventar, sí, el pueblo lo pide. Mentira. Entonces, eso puede revertir también en una desaprobación, una ilegitimidad del Congreso de la República y perder la oportunidad de poderlo vacar más adelante, así existan las causales. Por eso creo que lo que está haciendo el Congreso es precisamente lanzar estos globos de ensayo, intentar
la vacancia y seguir abonando. ¿Para qué? Para intentarlo nuevamente, no sé si en un mes, en 3 meses o en 5, porque en la medida que el gobierno no mejore su gestión, su desaprobación también va a caer, y digamos desde ese espacio de legitimidad o de respaldo, que es el que tú refieres, probablemente también va a haber una caída. Pero sobre ese punto yo resaltaría 2 aspectos, Cristian. Permíteme volver al tema de que la vacancia no es un castigo por mala gestión o por desaprobación, sino pasaríamos a la vacancia cada vez que un presidente es desaprobado mayoritariamente. Entonces, ahí sí tenemos un problema. Y lo segundo es que la política tiene que analizarse también en función de sus consecuencias, Cristian. Entonces, tú mismo me decías, los que van a vacar no tienen una respuesta cuando les digo qué opinas de Dina Boluarte, sí, que es la que asumiría, porque hay que analizar las consecuencias reales, ¿no? No es una abstracción la vacancia. Si sale el presidente, tiene que asumir a alguien, y se asume cuál va a ser la relación con esa autoridad que asuma. Entonces, a mí me parece bastante sensible que se trate como algo tan cotidiano, tan natural lo de la vacancia, cuando es una figura excepcional. Y creo que ese es un problema de fondo que deberíamos discutir, sin perjuicio de hacer críticas a un gobierno que ha tenido pésimas y reiteradas designaciones muy malas. Pero claro, pero es que deberíamos estar hablando de las posibles censuras al ministro y no haberte ido a ese otro extremo, que finalmente le quita peso a lo otro. Pero bueno, quería terminar, Jeffrey, con otra cosa. El gobierno en sí, ya no tanto de cara a la oposición, sino finalmente de cara a la ciudadanía. Porque claro, la oposición busca interpretar un sentir, más allá de intereses que vienen de atrás, porque efectivamente al gobierno no le está yendo bien. ¿Por dónde crees que podría venir, no? Porque claro, mucha gente le puso esperanza a Mirta Vázquez, ha habido este desencuentro con la minería. ¿Por dónde crees que podría haber una salida para que el gobierno logre una estabilidad y pueda andar? Yo creo que básicamente son 3 aspectos, más allá de los nombres de los ministros. La mayoría ciudadana no sabe quiénes son los ministros y probablemente cuando dejan el cargo sigue sin saberlo y enterarse quién era el ministro. Lo que sí entiende la ciudadanía son las críticas más grandes. La primera tiene que ver con empleo y con ingresos. Entonces, si no hay una mejora, si la inflación continúa y la gente no ve una mejora en sus ingresos, en su economía, yo creo que va a haber una crítica que siga aumentando al gobierno. La segunda es que por más que no se conozcan los nombres de los funcionarios, sí hay una sensación generalizada de pésimas designaciones, de favor político, de gente ligada a posturas radicales, que en algunos casos hasta linda con cuestiones ilícitas de partida. Y lo tercero, yo creo, con políticas sociales efectivas. Es decir, ¿cuáles son las banderas de este gobierno? Han habido muchos anuncios, pero cosas tangibles, pues muy pocas. Entonces, yo creo que si en el corto plazo el gobierno no logra consolidar eso, va a ser muy difícil que tenga una base que ya viene perdiendo, ¿no? Ha perdido aprobación en el sector D, que es el espacio más grande en la ciudadanía. Correcto. Jeffrey, un placer como siempre. Que estés bien, maestro. Gracias y hasta pronto. Buen día, adiós.